Bueno, pues buenos días. Gracias por asistir a esta conferencia realizada por el Grupo de Trabajo de Psicología Forense, encuadrada en esta Semana de la Ciencia e Innovación que, como cada año, el COP lleva a cabo. Procedo a presentarnos Miguel Ángel, que es abogado jurista, María Teresa, que después nos dará ejemplo de un caso práctico, y yo, que soy María, que pertenecemos los tres al Grupo de Trabajo de Psicología Forense. Le doy paso a Miguel Ángel. Muy bien. Ahora, buenos días. Bueno, la idea es tratar de hacer, con la mayor brevedad posible, para que todos tengamos la capacidad de intervenir, de hacer o de trabajar sobre algunas reflexiones que he venido observando en el ejercicio de la profesión, sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Bueno, ahí viene una pequeña presentación de cuál ha sido mi vida. Antes de dedicarme profesionalmente a la psicología, he estado ocupado laboralmente en algunas grandes compañías, tanto en España como en Iberoamérica. Es decir, que aunque vocacionalmente la psicología siempre me gustó, profesionalmente me he dedicado a ella en la última parte de mi vida. Después de cursar los estudios de psicología y de cursar el máster en psicología forense que impartió el propio Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, pues empecé a trabajar en el ámbito como psicólogo forense y fundamentalmente me he ido derivando, quizás por la experiencia profesional previa, hacia el ámbito laboral, ¿no? En este ámbito laboral he observado distintas variables o distintas vertientes de lo que tanto la judicatura como la abogacía como la psicología forense vienen manejando en dos conceptos clave a la hora de determinar si un procedimiento es estimado o es desestimado, ¿no? Me he encontrado con frecuencia con dos situaciones, en algún caso derivada de un acoso y en otro caso derivado de conflictos, que frecuentemente se confunden, sobre todo en el ámbito de la abogacía, y que pueden confundirnos a error o conducirnos a error en el ámbito de la psicología forense, ¿no? Y son dos conceptos completamente distintos, aunque, como veremos más adelante, comparten algunos rasgos comunes, algunas psicopatologías comunes, y que en muchos casos son difíciles de detectar, salvo por la buena gestión de una entrevista semiestructurada adecuada y por trabajar con pruebas psicométricas y entender las pruebas psicométricas de manera adecuada. Partimos de la base de que, estoy haciendo una pequeña introducción, de que en la mayor parte de los casos, cuando un caso de acoso cae en un despacho laboral, en la mayor parte de los casos estiman como positivo la existencia de ese acoso y lo que hacen es poner en marcha una denuncia derivada de esa situación, ¿no? Se suelen basar en hechos, obviamente, y de esos hechos se abstraen hasta una serie de conclusiones y posteriormente pueden contactar o no con un psicólogo forense para que evalúe la viabilidad de ello, o contactan a un psicólogo forense para que evalúe los daños ocasionados por ese trastorno que se ha producido, ¿no? Y digo esto porque los psicólogos forenses, cuando trabajaban o empezaron a trabajar con despachos de abogados laboralistas, solían estar supeditados a la solicitud de una indemnización derivada de una situación de acoso. Es decir, no se nos usaba, entre comillas, para realizar una valoración de esa posible situación o no, desde el punto de vista psicopatológico, sino que se nos usaba como medio para obtener un fin, que normalmente venía relacionado con una indemnización, ¿no? Bueno, eso se fue extendiendo y hoy prácticamente la mayor parte de los abogados laboralistas empiezan a trabajar con psicólogos forenses ya no solo en el ámbito de la solicitud de una indemnización derivada de un estado que se ha producido como consecuencia de un posible acoso, sino simplemente para la valoración del acoso, ¿no? Por poneros o por situar un poco cuál es el análisis que yo he hecho de una manera muy breve,
pero que yo creo que es conveniente cada vez diferenciar más y sobre todo es conveniente que cuando trabajemos con abogados seamos capaces de explicárselos, ¿vale? Vamos a pasar. Bueno, lo primero son dos términos absolutamente distintos y diferenciados y nada mejor que acudir a la Real Academia Española de la Lengua para determinar qué es una cosa y qué es otra, ¿no? La propia Real Academia dice: el acoso laboral es una acción encaminada a producir malestar, miedo o temor en una persona o grupo de personas. Nos encontramos con acoso laboral a grupos de personas, es decir, a unidades de trabajo completas, no solamente procesos individuales, respecto en su lugar de trabajo, que afecta a la dignidad de los trabajadores y a su derecho a la intimidad. Bueno, parece que es una definición clara, ¿no? Parece que no caben muchas dudas respecto a ella, ¿no? ¿Qué determina la Real Academia Española de la Lengua sobre lo que es un conflicto laboral? Se define como el proceso cognitivo emocional, ojo, primer cambio, es una percepción, no es una realidad, es una percepción. Proceso cognitivo emocional en el que dos individuos perciben metas incompatibles dentro de la relación de interdependencia. Es decir, no hay una situación de superioridad, no hay una situación de inferioridad, y no se provoca o se busca un hecho o un fin que pueda ser el despido, el abandono del puesto de trabajo, el cambio de posición laboral, etcétera, etcétera. Y ahí he querido remarcar una frase que es absolutamente contundente. El 70%, y estos son datos del 2020 y facilitados por el Observatorio Vasco de Acoso y de Discriminación, el 70% de las demandas de acoso laboral son desestimadas. Son desestimadas. Es decir, que 7 de cada 10 personas que acuden al despacho de un abogado laboral y que éste deriva a un psicólogo forense con la inquietud de solicitar un informe que valore unos posibles daños psicopatológicos derivados de un acoso, son desestimados. Es decir, en un 70% de las demandas no hay caso. Por mucho que se empeñe el abogado laboralista o la abogada laboralista y por mucho que nosotros, en nuestro modelo de empatizar con el posible cliente / paciente, en este caso cliente, nos sintamos partícipes de las demandas que él está solicitando. No hay caso. La ley es muy clara en lo que es y se refiere al acoso laboral. Por entender un poco los dos conceptos, ¿no? Son claramente dos elementos diferentes. La diferencia entre el moving y el conflicto laboral interpersonal no está muy importante en el tipo o el modo en cómo se producen las conductas. En muchos casos incluso pueden llegar a ser comunes o incluso llegar a parecerse hasta extremos llegados a la confusión, ¿no? La diferencia fundamental está en la intencionalidad de las propias conductas, en la frecuencia en cómo se producen y la duración de estas conductas en lo que se refieren a conductas hostiles, ¿no? La violencia psicológica, todo lo estamos viviendo y cada vez es más frecuente en los juzgados de lo social y de lo laboral, se ha convertido en una realidad cotidiana y ya cualquier empresa, independientemente del tamaño, se está viendo afectada por ello, ¿no? Y cuando digo cualquier empresa, digo empresas grandes, digo pymes, incluso digo la propia administración del Estado, que parece que en muchos casos está, bueno, pues un poco por encima de este tipo de conflictos, ¿no? Esa competitividad extrema que viene marcando la obtención de una cuenta de resultados figura en la mayor parte de los casos como un factor inicial y en muchos casos de continuidad también en el formato de relación entre las compañías, los mandos intermedios, los directivos y los trabajadores. Una influencia clara en ambos conceptos, tanto en el acoso como en el conflicto, es el ambiente de trabajo, ¿eh? Y en esto todas las personas expertas en la valoración de riesgos psicosociales valoran como clave
la organización y el ambiente en los centros de trabajo a la hora de determinar o profundizar en las situaciones de acoso o de conflicto, ¿no? Es muy importante y necesario delimitar lo que constituye acoso y lo que son las tensiones ordinarias en el lugar de trabajo. Las tensiones ordinarias cada vez son más frecuentes y derivadas de todo tipo de conflictos, de relación, de jerarquía, de convivencia, y eso no significa necesariamente que haya un acoso laboral. Incluso se está viendo, cada vez con más frecuencia, que las denuncias por acoso no solo vienen producidas por superiores en la escala jerárquica, sino que se están incrementando el número de denuncias por acoso derivado de compañeros o compañeras del centro de trabajo con posiciones semejantes o con posiciones paralelas en otras unidades de trabajo. Y esto es absolutamente nuevo. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente venimos de una época también, los últimos 2 años, en los que las circunstancias que hemos vivido todos han incrementado notablemente la sensibilidad y la emocionalidad de todos nosotros. Y eso significa que estamos menos preparados para cometer o para luchar contra situaciones que antes parecían dentro de la rutina normal. Diríamos que somos menos resilientes, que es una palabra tan de moda. Tenemos menos capacidad para afrontar los retos que nos marca el día a día, ¿no? Bueno, técnicamente el acoso no es un conflicto, no tiene nada que ver. El acoso tiene una provocación en sí misma, tiene un objetivo en sí mismo que no viene derivado del conflicto, ¿eh? Conflicto laboral, por entender un poco 4 conceptos que, bueno, me han servido la experiencia que he tenido en estos últimos años para determinar o tratar de llegar a las bases de qué es un conflicto, ¿no? Se refiere al conflicto como una contraposición de posiciones, intereses, necesidades percibidas por ambas partes, ¿eh? Por ejemplo, metas que no coinciden entre un superior jerárquico y un empleado o empleada de su unidad. La disconformidad con los objetivos marcados, el incumplimiento de las condiciones contractuales por parte del empleado o la empleada, la reiteración, y pongo un ejemplo, en el horario de llegada. Bueno, pues eso es un conflicto. Si tu superior te amonesta o se dirige a través de recursos humanos a ti con el objetivo de que cumplas el horario, no es que te esté acosando, es que te está diciendo que no cumple las normas. Tú lo que tienes es un conflicto, ¿eh? ¿Qué causas se suelen tipificar como conflicto? Bueno, pues todas las relacionadas con las causas de relación, muy directamente relacionada con la falta de comunicación, de información, no se comunica adecuadamente las instrucciones por parte del superior o de la empresa, de intereses, a veces en el mundo laboral simplemente se pretende obstaculizar determinados desarrollos profesionales por el hecho de obstaculizarlos, ¿no? Estructurales, en este caso todo lo que hace referencia a la desigualdad de roles que se produce en el mundo de las compañías y las empresas, y en algunos casos también de valores. Se intenta imponer un sistema exclusivo de valores que huye completamente de la individualidad de la persona, en este caso de la empleada o del empleado. ¿Qué factores suelen generar o suelen ocasionar el conflicto laboral? Bueno, de nuevo la comunicación deficiente, cada vez con más frecuencia problemas de liderazgo, es decir, la presión que soportan los líderes o los directivos, los ejecutivos o los jefes de unidad cada vez es mayor en la obtención del resultado. Y bueno, y esto conduce a situaciones, bueno, pues no deseadas, ¿eh? Desarrollo de rumores, se ha observado y además se ha incrementado en los años que yo denomino como pandémicos. Parece que la no relación personal pudiera haber obviado determinadas conductas, entre comillas, malignas entre las personas en los centros de trabajo, pero se ha incrementado de manera muy notable a través de otros sistemas, ¿eh? Las redes sociales, las comunicaciones dejando al margen a determinadas personas, la no comunicación de reuniones concretas, el dejarte fuera de determinados procesos, ¿eh? La clara inconsistencia, una tensión alarmante por los recursos, todo el mundo está absolutamente desbordado y desbordada, ¿eh? Los recursos cada vez son
más escasos y el aprovechamiento de los mismos tiene que ser cada vez mayor, la baja productividad en algunos casos, en algunos empleados y empleadas, y sobre todo ligado el conflicto al incumplimiento de determinadas normas que figuran explícitas bien en la posición que ocupa el empleado o empleada o en su contrato laboral. Seguimos con el conflicto. Sí puede ocurrir que un conflicto, si no se soluciona en esa estructura del conflicto y de las causas que lo ocasionan, si sigue escalonando, pueda derivar en un caso de acoso. Pero no siempre es así. Por eso, si ese conflicto va escalando en la medida de que no se resuelve, se provocan posiciones más extremas, se envicia, se enroca, puede llegar a complicar la distinción entre lo que es un conflicto y lo que es el acoso laboral, aunque el origen es completamente distinto. El conflicto laboral suelen ser más conductas puntuales y singulares versus el acoso laboral, que como veíamos antes, se desencadenan con mayor frecuencia en el tiempo y mayor duración. Vienen definidas por la exigencia del cumplimiento de unas normas, lo que comentábamos con anterioridad. Suelen venir precedidas por advertencias por no realizar bien las tareas laborales o el cumplimiento del contrato laboral. Vienen determinadas por modificaciones también en las condiciones de trabajo, siempre que sean causales, ojo, derivadas de una situación concreta y no derivadas de una situación de acoso, que lo que motiva es el cambio del empleado de unidad, de destino, de ciudad. En muchos casos los conflictos personales tienen mucho que ver. Las sinergias que se puedan producir en las personas o la empatía que se pueda producir entre ellas. En muchos casos también derivan de un poder, y este es coincidente con el acoso, de un poder de la dirección y de la organización. Este es coincidente con el acoso, aunque el destino final no es el mismo. En algunos casos, comportamientos autoritarios o arbitrarios relacionados con la propia cultura corporativa o con la propia dirección. Esto en muchos casos también suele conducir a error con casos de acoso, sobre todo cuando un abogado o abogada escucha determinados comentarios relacionados con este punto, puede confundirle a la hora de estructurar y decir se está sufriendo un acoso laboral, ¿no? Normalmente supone un enfrentamiento bien entre trabajadores, bien en la estructura jerárquica, y las discrepancias en este caso son siempre explícitas, es decir, obedecen a algo concreto relacionado con el trabajo. La doctrina y la jurisprudencia indica, y aquí ya entramos en el ámbito de los tribunales de justicia, que no todo es manifestación de acoso laboral. Y ojo, porque se distingue claramente, y la ley es muy clara a la hora de determinar qué es una cosa y qué es otra. De hecho, veíamos que el 70% de las demandas de acoso se desestiman. El acoso laboral. Bueno, pues un pequeño flash, no se trata de hablar ni disertar sobre el moving, sino, bueno, pues 7 conceptos claves de lo que puede ser el acoso laboral. Bueno, está claro que su finalidad es dañar psíquica o moralmente al trabajador o trabajadora. La resistencia del trabajador depende de su fortaleza psicológica, es decir, no todas las posiciones, sufriendo el mismo acoso, todas las personas reaccionan igual. Hay gente con mayor capacidad de resistencia y gente con un umbral de resistencia muy bajo. ¿Qué determina eso? Pues infinitos factores personales, profesionales, desde la propia red de apoyo social que tenga la persona en su ámbito familiar o personal o en su propio ámbito laboral. Se trata de valorar en conjunto los actos que se denuncian. ¿Por qué digo esto? Porque podemos ver flash concretos que nos pueden derivar hacia la percepción de que es un conflicto, pero si hacemos una valoración completa de todas las conductas y de todos los actos, nos permitirá mejor determinar si esta persona está sufriendo acoso o está formando parte de un conflicto laboral normal, ¿no? Su intención normalmente es la búsqueda del abandono del puesto de trabajo. Este es un caso claro en el acoso laboral. Cambio de puesto de trabajo, dejar la empresa, una movilidad interna, un destino que cambia, en fin. Pero
esa es una condición que normalmente se produce en la situación de acoso. Son conductas persecutorias, ofensivas, hostiles y denigrantes. Situación que no se produce normalmente en los casos de conflicto. Y esa es una de las grandes diferencias entre uno y otro, ¿no? Las conductas se perpetúan en el tiempo, situación también cambiante con el caso de conflicto. No hay perpetuidad en el caso del conflicto. Viene determinado por un incumplimiento de normas, por una falta de consecución de unos resultados, pero en el momento que esa circunstancia desaparece, normalmente el conflicto desaparece también, ¿no? Produce un daño en la esfera de los derechos personales. Es decir, normalmente el conflicto no suele extrapolarse al mundo de la compañía, aunque haya algunas psicopatologías en menor grado que sí pueden afectar en el caso de conflicto, luego veremos algunas de ellas, pero claramente esta circunstancia sí se produce en el caso del acoso. Desde el punto de vista de la víctima, ¿quién sufre una cosa? En este caso acoso, ¿quién sufre mobbing? Hay algunas cosas comunes. En el caso del acoso, normalmente se produce una cierta aceptación e interiorización de la circunstancia que uno está sufriendo. Parece increíble, pero es así. Uno se adapta, uno se introduce dentro de esa situación y la acepta, incluso con sentimiento o sensación de culpa, con una sensación de que me acosan porque no soy capaz de hacer las cosas bien, porque no he sido capaz de obtener los resultados adecuados, porque no soy capaz de empatizar adecuadamente con mis superiores. El acoso incluso lleva a situaciones de comprensión, yo me he encontrado situaciones que dicen, es que, bueno, es lógico que me acosen. Es decir, llegan a comprender al acosador y llegan a empatizar con la conducta de acoso, en las situaciones más graves. Perdonan, es decir, disculpan las situaciones que se producen con él. Y esta es una situación tremendamente frecuente. Es tal el grado de interiorización de esa situación de acoso que llegan a perdonar al acosador, incluso a entender su conducta y a valorarla como algo positivo. Siempre y permanentemente se sueña o se visualiza una esperanza de cambio. Es decir, bueno, esto es circunstancial, yo soy capaz de cambiar esto, soy capaz de empatizar con mi superior o mi superiora, o mi compañero o mi compañera, como veíamos con anterioridad, y esto tarde o temprano seré capaz de cambiarlo. Es decir, llegan a tener una esperanza cierta de cambio. Y, lo que es más grave, llegan a adaptarse a esa situación. Adaptarse profesionalmente, no personalmente, ni psicológicamente. Cuanto más se adaptan, tienen mayor daño psicológico. En el caso de conflicto, nunca hay una aceptación, no se acepta, se pelea, se lucha, no se acepta, no se asume esa responsabilidad o culpa, porque lo que se tienen son ideas diferenciadas o metas diferenciadas o ideas diferenciadas sobre la consecución de lo que hay que hacer. No hay ningún sentimiento de culpabilidad, ninguno en el caso del conflicto. Hay incomprensión, es decir, ¿cómo es posible que esto no sea capaz de trasladárselo a mis superiores o a mis compañeros si es realmente como yo veo que se tienen que hacer las cosas? Produce ira, mientras que el acoso no produce ira. Ira y situaciones de ira, es decir, de rebelarse contra la situación que estoy sufriendo o padeciendo. Una inadaptación, así como la persona que está sufriendo acoso se adapta y es capaz de adaptarse, en un conflicto no hay adaptación. Y esto es uno de los valores diferenciales a la hora de determinar uno u otro en una entrevista semiestructurada, ¿no? No hay conformidad, no estoy de acuerdo con esta situación y peleo por revertirla, eso es un conflicto. Y sí se produce un cierto desinterés, es decir, no soy capaz de trasladar mis metas o compartir mis metas y mis objetivos con mi superior o mis compañeros y produce un cierto desinterés en la consecución de los mismos, ¿no? Hablábamos antes de psicopatologías. Es cierto que en algún caso pueden conducir a error, ¿no? La principal diferencia entre uno y otro en aquellos casos en que las herramientas psicométricas nos den una valoración, bueno, complicada,
para determinar que se está sufriendo uno y otro, la diferencia radica sobre todo en que los síntomas, siempre en el caso del acoso, son más exacerbantes. Y eso está absolutamente claro. No solamente en las pruebas específicas psicométricas para la valoración del acoso, sino en las pruebas no derivadas de la situación de acoso, sino en un MMPI-2-RF o en un PAI, siempre son síntomas más exacerbantes, ¿no? Que, en cuanto a las psicopatologías, el acoso, hay algunas muy claras, ¿no? El miedo, la astemia, la indefensión y la indecisión, los comportamientos evitativos de ese tipo de situaciones y en muchos casos derivan en una depresión, mientras que en el caso de conflicto no suele derivar en una depresión. Comunes en ambos, y en algunos casos en exclusiva, la ansiedad, el insomnio, los pensamientos obsesivos. En el caso del acoso, pensamientos negativos. En el caso de conflicto, no necesariamente pensamientos negativos, aunque sí obsesivos. La dificultad para la concentración, en muchos casos es común también. Las cefaleas, los problemas gástricos, el estrés y el resentimiento, En este caso son patologías comunes, psicopatologías comunes. ¿Qué consecuencias claras tiene el acoso laboral que no se ven necesariamente en un conflicto laboral? Bueno, pues las físicas, trastornos cardiovasculares, musculares, respiratorios o trastornos gastrointestinales son muy frecuentes en las situaciones de acoso. Las psíquicas, ansiedad, estados de ánimo depresivos, la apatía. Sociales, en los casos de acoso siempre se suelen producir o vienen derivados casos de aislamiento, no solamente aislamiento social en los entornos más próximos, de amistades, de familias, sino incluso en el propio entorno laboral. La evitación y el retraimiento. Es decir, son personas que al final terminan encerrándose en sí mismas, huyen de la relación personal y eso incrementa normalmente las propias psicopatologías. Y las laborales, hay una pérdida clara de productividad, lo que hace es incrementar todavía más la propia situación conflictiva de acoso, un menor rendimiento porque no hay ninguna capacidad para revertir la situación y el aumento, y esto es muy importante en la valoración de los riesgos psicosociales por parte de las compañías, el aumento de la siniestralidad laboral. Pruebas psicométricas, y aquí hago referencia sobre todo a algunas que permiten, nuestros compañeros las conocen bien, las conocéis bien, sobre todo relacionadas exclusivamente con el modelo de valoración de acoso. En sí mismas lo único que hacen es valorar la existencia o no del mismo, pero por sí solas no nos dicen los síntomas, por sí solas, los síntomas que pueden derivar de una situación de acoso o de conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente hay que acompañarlas de pruebas que permitan determinar el grado de ansiedad, el grado de depresión, si hay alguna psicopatología asociada a esa situación, ¿no? Casi todas se mueven con escala tipo Likert. Yo diría que la más utilizada y una de las que más me gusta es el LIC 60, viene del LIC 45, es una prueba muy reconocida en los ámbitos de la justicia. Suele valorar dimensiones muy claras desde el punto de vista del acoso, es decir, la frecuencia de las conductas de acoso, la intensidad de las conductas de acoso y la percepción que tiene el evaluado sobre esa intensidad y esa duración de las conductas de acoso. Como el grado de intensidad o de frecuencia siempre es una valoración personal, por eso digo que es conveniente cursar siempre una prueba relacionada con las psicopatologías que se puedan derivar de la situación de acoso. Es decir, estas pruebas nos dan una idea muy clara de si esa situación se está produciendo, pero la presencia o no de psicopatologías es conveniente detectarla o determinarla a través de pruebas específicas, ¿no? Cualquiera de ellas nos puede servir, son más o menos largas, son pruebas sencillas, con escala tipo Likert, en algunos casos de 1 a 6, en otros de 1 a 5, pruebas absolutamente validadas y contrastadas. La oportunidad o idoneidad de empezar por ellas para conducir hacia una situación, hacia pasar pruebas
de tipo PAI o de tipo MPI2 RF, bueno, pues depende de cada uno de nosotros. Yo empecé, os cuento mi experiencia personal, a la inversa, y luego continué cursando este tipo de pruebas. La experiencia me ha llevado a pasar primero este tipo de pruebas y en función de lo que se obtiene en este tipo de pruebas, ir a determinar si en un PAI o en un MPI2 RF la existencia de esas psicopatologías son compatibles con los resultados de estas pruebas, ¿no? Como digo, cualquiera de ellas está perfectamente homologada y tienen cierto prestigio, por decir mucho prestigio, en el ámbito de los tribunales de justicia, ¿no? Es muy importante, y algunas de ellas así lo reseñan, evitar la palabra acoso en el desarrollo de las preguntas y de las pruebas, ¿no? Y es muy importante evitar la palabra acoso en la entrevista semiestructurada, porque produce frecuentemente muchos sesgos a la hora de la valoración por parte del propio evaluado, ¿no? En algunas reuniones que se mantienen entre abogados, psicólogo forense y en este caso, damnificado previamente, es decir, hasta que no se establezca una sentencia en firme, nadie sabe si es damnificado o no, constantemente se habla de la palabra acoso. Es un sesgo que en una conversación de 40 minutos se puede mencionar 85 veces. Claro, es que yo estoy convencido de que si no tuviera acoso, saldría de allí acosado o con el sentimiento de acoso, ¿no? Muy importante, y por eso varias de estas pruebas omiten la terminología y se van directamente a las conductas, ¿eh? Que la calificación la haga la prueba, no la haga la persona que está siendo objeto de ella. Bueno, como conclusiones en la experiencia de estos años en este mundo del acoso laboral, ¿no? El psicólogo forense no valora los hechos, y ese es un riesgo que corremos todos. Los hechos los valora el abogado, desde el punto de vista del hecho judicial. Nosotros no valoramos hecho. Es más, debemos de tratar de empatizar lo menos posible con la persona que tenemos que valorar, porque puede estar sufriendo una situación de conflicto y esa empatía nos puede confundir a la hora de determinar que está sufriendo un acoso laboral, ¿no? Entonces nosotros no valoramos los hechos. ¿Qué valoramos? Valoramos la compatibilidad de las psicopatologías con esos hechos que está narrando, en este caso, el peritado. Error grave, ponernos a valorar los hechos. Error grave, ponernos a decir a la persona evaluada, sí, está claro que está sufriendo un acoso. Ni somos juristas, ni somos abogados, y desde luego no somos magistrados, que son los que determinarán si existe una situación de acoso o no. Dios nos libre de decirle a nadie que está sufriendo acoso. Lo que valoramos son psicopatologías posiblemente asociadas a una situación de acoso. Es fundamental la entrevista semiestructurada. Fundamental. ¿Por qué? Porque en función de las respuestas del evaluado se puede determinar cuál es la línea siguiente de actuación en la misma e incidir sobre el tipo de conductas, la duración de las mismas, el tipo de personas, la frecuencia, etcétera, etcétera. Interpretar adecuadamente los resultados de las pruebas psicométricas, ¿eh? En muchos casos es cierto que a lo mejor una prueba psicométrica relacionada con una situación de acoso da puntuaciones altas que nos pueden llevar a confusión, pero que luego a la hora de cursar pruebas no psicométricas, pero no relacionadas con la situación de acoso, no se traducen en psicopatologías claras relacionadas con ese acoso, ¿eh? Es decir, la posibilidad del engaño o la posibilidad de la simulación o disimulación de determinados síntomas es real. Por eso es conveniente pasar ambos tipos de pruebas, ¿no? Decía anteriormente, valorar adecuadamente, y eso en la entrevista semiestructurada es muy importante hacerlo, la frecuencia, intensidad y número de conductas de acoso. Evitar, y lo decía con anterioridad, el término acoso para evitar sesgos. Ese sesgo es muy frecuente. Y sobre todo, algo que yo les suelo decir a los abogados y abogadas, si no hay caso, no hay caso. Es decir, podemos empeñarnos, podemos presentar la denuncia, puedes considerar que esas conductas
pueden ser ofensivas, se perpetúan en el tiempo, está claro que está siendo una situación denigrante para la persona a la que estáis representando, pero no hay acoso. Y eso tenemos que ser muy claro a la hora de decirlo, ¿no? Lamentablemente no siempre se nos hace caso, es decir, que a veces decimos no vemos un caso de acoso, no vemos psicopatologías asociadas a un caso de acoso y las denuncias siguen adelante. El resultado es que el 70% no prosperan. Y ese es un número que debería de llamar a todos, al menos a una reflexión, ¿no? En fin, confío que en esta breve presentación os haya dado cuatro esbozos de lo que ha sido mi experiencia y de lo que ha sido mi forma y lo que he visto a la hora de trabajar tanto con abogados laboralistas y de lo social como con peritados en este ámbito. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, María. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Pues ahora nuestra compañera María Teresa Vázquez nos va a hacer un resumen de lo que sería un caso práctico en psicología forense en el ámbito de las organizaciones del conflicto. Ah, no, perdón, pues lo había visto verde, perdón. Que me ha hecho ser consciente, como digo, de algunos errores. Incluso ahora los vas a detectar en la práctica y, bueno, pues eso sirve para ver también eso, nuestra práctica forense día a día. Bueno, pues yo vengo a presentaros, como digo brevemente, el último informe forense en el que he estado involucrada, además muy reciente, porque está visto para sentencia, o sea que no os puedo decir ni el resultado. Voy a empezar, como vengo también desde la psicología positiva, a mí me gusta mucho, pues bueno, comentaros simplemente que a mí me gustaría todo que fuera muy bonito, ¿verdad, Miguel? Me he dicho que no fuera, como has comentado, tanto elevación de casos de moving, de acoso, de hostigamiento, que es verdad que están a la orden del día. Y a mí me gusta abogar por esto, por organizaciones resilientes, por organizaciones saludables, que de alguna manera es esa que tienen unos líderes saludables en los que se fomenta la comunicación, los espacios, no físicos, sino los espacios de fomento y desarrollo emocional, psicoemocional de la persona. Pero como ha dicho Miguel Ángel, cada día pues estamos viendo más casos, quizá pues por el estrés, por la falta de recursos. Bueno, sería quizá otro tema, ¿no?, de debate. Bueno, pues cojo tu concepto de acoso laboral, porque además, aunque sea de la REA, pero a mí me gusta mucho, acción encaminada a producir malestar, miedo o terror en una persona o grupo de personas respecto de su lugar de trabajo, que afecta a la dignidad de los trabajadores y a su derecho a la intimidad. Yo de aquí cojo o extraigo 3 aspectos, que son el miedo, o sea, de la persona. Una persona te viene con miedo. Y sobre todo eso, la falta de respeto al derecho y a la intimidad de la persona, ¿no? Fundamental. Creo que además son derechos, están en la Constitución y creo que son, como digo, pues eso, respetables y son los que hay que seguir. Bueno, pues el caso práctico. Vamos a empezar. Me viene una persona, pues eso, como ha dicho Miguel Ángel, estoy siendo muy acosada. Vamos a contextualizar todo, ¿no? Todos te van a llegar diciendo esto, que están siendo acosados, que están sufriendo. Es verdad que esa persona efectivamente se evidenciaban dos rasgos muy importantes, o 2 síntomas muy importantes. Uno era el del miedo, emocionalmente estaba bloqueada, o sea, ante el miedo hay 3 respuestas, ¿no? Una de afrontamiento, huida y en este caso de bloqueo, congelación. Es decir, no sé qué hacer, es que ha llegado un punto. Bueno, vamos a ver. Llevo 4 años en una empresa. La empresa es una gran organización, no voy a decir nombres, porque además es un tema bastante mediático. Es una gran organización, el líder muy conocido, y aquí es uno de los puntos que luego quiero que me ayudes a aclarar y que se vio en el juicio, que esta persona es el tío del líder, del presidente, ¿no?, de la empresa. El líder es el sobrino.
y este es él. Bueno, pues él como familiar, pues siempre han trabajado juntos, pero bueno, cuando entraron en esta gran organización y uno como presidente, pues le dijo, vente para acá, tío, que tú como periodista, que es, pues sabes mucho de comunicación y me vas a ayudar, pues eso, el tema de medios, etcétera, etcétera. Le hace director de área, director de comunicación, le da un buen empleo, bueno, tiene ahí una labor de responsabilidad muy, muy grande. Lleva 4 años y los 2 años primeros, pues bastante bien, pues todo va fluido, ¿no? Todo va bien. Pero a los 2 años, según esta persona refiere, empezamos con la entrevista semiestructurada, ¿no? Como decía Miguel Ángel, y empezamos a tomar datos y todo refiere, ¿no? Nos empieza a referir que, bueno, empieza el conflicto. Es decir, yo tengo unos intereses y yo tengo otros. Y ya no los ponemos de acuerdo cuando se empiezan a realizar o a desarrollar, ¿no? las reuniones. Y luego esta persona percibe como que, bueno, ya... A ver, empiezan ya las conductas un poquito de hostigamiento. Ya es que, bueno, me está mirando mal, me está hablando mal y ya es que parece que le estoy haciendo sombra y a partir de ahí ya es todo, ¿no? Es que como le estoy haciendo sombra, pues ya le ha dicho a los compañeros que no me hablen. Es que cada vez que me habla todo es con desprecio y humillaciones, entonces yo me siento invalidado. Empieza a desarrollarse poco a poco en esos 2 años. El tema que también hablabas de indefensión, ¿no? Es que, bueno, que estoy haciendo, que estoy haciendo mal, ¿no? Que no soy capaz de, antes lo hacía todo bien, estaba siendo validado y ahora de pronto pues ha llegado un momento que es que empieza a recibir amenazas. Como digo, se le cesa de su puesto de trabajo, se le encarga otro que también se llama jefe de, pero ya no con las mismas competencias, sino unas que, como según dice él, así no me haces sombra, ni quita, te tengo ahí porque eres mi tío, pero quita, ahí te dejo. Y ya para terminar el tema le aísla mandándole a otra sede, a 5 o 10 kilómetros de donde está la central, o sea, a las afueras de Madrid. Y así, pues mira, cuanto menos contacto, menor. Y otra de las conductas que se empieza a tener es la desacreditación. Como estaba diciendo, no solo con los compañeros, o sea, decirle, no le habléis porque es que ya está mayor, dice muchas tonterías, ¿no? O sea, es que cada vez que hablas, pues eso, nadie te va a entender ni nadie te va a entender, ¿no? Cosas de estas, ¿no? De desprecio, de no sirves para nada, ¿no? Pero es que además se le desacredita físicamente, porque estas personas, pues para moverse por España y tal, pues necesitan una acreditación física y se la quitan. Así. Y cuando, por ejemplo, se le invita a ir a algún evento, pues esto a mí me causó mucha curiosidad, pues unos van en primera, ¿no? Unos jefes, porque aquí son todos también jefes, ¿no? Muy curioso. Mucho jefe, es verdad. Como es una gran organización, pues mucho jefe, que todos tienen decisiones en el tema. Y todos van en primera en confort, por ejemplo en el AVE cuando hay un evento, y a él no, él se le relega a ir en el vagón tal. Y cuando se les invita a las comidas, tú no vengas, tú quita, vas a venir tú y tal, ¿no? Claro, ya empieza a pasar el tiempo y ese desarraigo, esa falta de capacidad, pues bueno, pues va haciendo mella, hasta que llega un momento que esta persona dice, a ver, tengo una cierta edad, efectivamente, y tengo miedo ya no solamente a perder este trabajo, porque bueno, quizás no sé hacer otra cosa y me va a ser difícil encontrar otro empleo, pero algo tengo que hacer. Bueno, pues yo efectivamente le dirijo a un abogado y yo lo que le digo es que sí que le puedo hacer el informe forense y a ver qué es lo que obtenemos. Las conductas que estamos diciendo que se aprecian en esta persona, pues, y según también refiere, su finalidad era hacerle daño psíquica y moralmente. O sea, cuanto más pequeñito te tenga ahí, menos te vas a meter en mis temas. Eran conductas ofensivas. De hecho, se le dice delante de reuniones, vaya pinta que tienes, no te has aseado hoy, no sé ni cómo apareces aquí. Y dice, pero si yo vengo aseado, ¿no? Por ejemplo. Pero ya ponerle en evidencia, imaginar ¿Qué puede pensar de esa persona, ¿no? ¿Cómo te sientes? Produce una esfera en los derechos personales, como bien ha dicho Miguel Ángel. Es muy curioso, como él dice también y refiere, que es que ellos querían que yo me fuera. Y yo siempre decía, ¿y por qué no te han amonestado y te han puesto también, si estás realizando una serie de conductas que no son ellos también, tener en cuenta que se van a acoger a su baja de productividad? Y si no estás haciendo las conductas apropiadas de tu labor, ¿no?
de tu puesto, como que también no te han amonestado, no, porque para ellos es más fácil que yo abandonase la empresa. También es un tema que imagino que se verá mucho, ¿no? También como conducta, ¿no? Y claro, él también llegaba en ese punto que decía, ¿qué hago? Es que si me voy, o sea, mis años ahí, o sea, aparte de mi futuro, que no le veo claro, pero es que yo no he hecho esto, o sea, no lo he hecho, ¿no? Y que han sido perduradas en el tiempo. De hecho, estas conductas, como digo, llevan 2 años, pero se habían incrementado en los últimos 6 meses. Esta persona tenía una dolencia cardíaca que cuando va al cardiólogo le dice, bueno, tienes una ansiedad enorme y sí que, venga, vete a un psicólogo, vete a un especialista. Y yo creo que si no también se le aconseja eso como una de las sintomatologías que tiene físicas, creo que tampoco ni hubiera dado el paso. O sea, se hubiera seguido ahí perpetuando y estando ahí y no moviéndose, ¿no? La sintomatología, como digo, era de mucha confusión cognitiva. De hecho, los pensamientos había que ordenarlos, ¿no? Porque estaba todo desordenado en el tiempo. O sea, fue un trabajo duro, o sea, tomarle nota de lo que estaba diciendo. Tenía problemas de concentración. Estaba iniciando un postraumático. O sea, de esto de, bueno, es que duermo y flashback por todos lados, pesadillas que no me dejan dormir. La sintomatología en el sueño y en la alimentación era patente, o sea, era muy patente, eso se veía, ¿no? Tenía además también un tic de escoriación, que además me ha comentado que cuando ha terminado el juicio se ha dejado ya la mano despellejada, o sea, que bueno. Emocionalmente, lo que estoy diciendo, bloqueo emocional, desesperanza, una sensación de desesperanza, indefensión, aidonía, no tengo ganas de nada, no me ha costado venir hasta aquí, un mundo, poder veros, y el sentimiento de culpa, mucho sentimiento de culpa. O sea, es que tengo la sensación de que tengo que pedir perdón, pero perdón ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿No? Bueno, como dice Miguel Ángel, no estamos aquí para interpretar, analizar, pero bueno, yo voy a constatar lo que me estás diciendo. Y algo que he aprendido, Miguel Ángel, es que yo lo he hecho al revés. Yo paso primero los de las sintomatologías, desde tu experiencia lo tomaré nota y pasaré el de acoso al final, pero yo sí que, bueno, el estado que evidenciaba era ansiedad y depresión, y yo pasé el STAI y el BDI primero porque además me parecen muy de screening, muy fáciles de entender, la verdad. Y bueno, pues sí, no he traído los datos, evidentemente, pero sí que dieron altos. Y luego sí que me gusta el de personalidad, porque también como psicólogos pues vemos quizá esa perfección en este tipo de personas, ¿no? Cuando has llegado a un puesto y quieres siempre buscar la perfección, ¿no? O la organización, que ahora la tienes también totalmente desplanificada, etcétera. Y bueno, pues estar viendo esos síntomas también de personalidad. Y pasé el PAI, pero además yo lo paso, el PAI, porque también evidencia la depresión y la ansiedad, pero por la simulación, porque tiene una escala de simulación, bueno, tiene 5 rasgos de simulación y 4 creo que son escalas, ¿no? De 4 y te dicen si la persona está mintiendo, ¿no? Ya, a mí... Claro, se le hace muy largo, pues son 344 preguntas, muchas que vuelves a repetir y dices, madre mía, ya después de lo que te llevo ya contando esto. Parece además esa parte de, parece que no te fías, no, esto se lo explicas, esto es simplemente más contado la parte cualitativa, ¿no? La entrevista semiestructurada, he tomado nota, va a ir en el informe, por supuesto, pero ahora vamos a cuantificar todo esto que estamos viendo, que estamos evidenciando y lo tenemos que plasmar. Entonces es verdad que el PAI volvió a reflejar la ansiedad y el estrés y efectivamente que no estaba mintiendo, había ahí una disimulación. Y luego el DI-60. El DI-60 a mí me gusta mucho, sobre todo, como ha dicho bien Miguel Ángel, viene de una versión del 45, tiene 60 preguntas, pero sobre todo porque está diseñado por Hein Lehmann, que es un psiquiatra alemán, que es pues si queréis, vamos a estudiar sobre el tema, es el que inició de alguna manera, ¿no? toda la práctica y toda la evidencia en el moving, ¿no? Entonces, bueno, yo me he hecho las preguntas, las he seguido y la verdad es que me gusta mucho. Además, está adaptado al español por González de Rivera y lo comprenden también muy fácilmente y, como digo, es fácil de pasar, de aplicar. De corregir es un poco más complicado, por estas 6 subescalas que tiene, que no me voy aquí a
a parar en ellas, porque ya las ha comentado Miguel Ángel. Y por esos 3 indicadores globales, que además están muy bien porque también los relacionas con la población general, ¿no? Y te da también pues, una fotografía muy bien de lo que está ocurriendo. Efectivamente, en esta persona, por ejemplo, el tema de la intimidación no salió muy elevada. No había una intimidación, es verdad, o por lo menos la explícita, ¿no? Esa de, venga, te tienes que marchar de aquí porque eres un... O sea, esa a lo mejor no, o sea, pero sí la encubierta, ¿no? Ocurría también, me estoy acordando, que le decían, venga, realiza un proyecto para el día tal, ¿no? Oh, qué bien, no sé qué, le decían, está quedando muy bien. Y cuando llegaba el momento, ¿qué tal? Decían, esto no sirve para nada. No, o sea, estaban desacreditando su trabajo, de alguna manera, ¿no? Y ya otra vez pues, le volvía a crear esa inseguridad y ese bloqueo, ¿no? Por supuesto, la falta de comunicación, el aislamiento, que como hemos visto le mandaron por ahí, además fue también muy debatido en el juicio el tema de dónde estaba, si estaba adaptado, si tenía goteras, si tenía calefacción, si no estaba, porque claro, si le mandas a un sitio que encima está desadaptado, bueno, pues ahí estuvieron las fotografías y los testigos para hacerlo. Y bueno, pues se constató también, como digo, sobre todo en las escalas de desprestigio, entorpecimiento del progreso y en la incomunicación y el desprestigio personal, pues muy elevado, se vieron muy elevado. Se constató en el informe que existía una reacción mixta. No me quise meter en tema de trastorno postraumático, quizá yo también un poco por miedo, porque yo decía, madre mía, que ya aquí ya también va a haber ya, sí, ¿no? Pero bueno, se estaba evidenciando, se está evidenciando trastorno postraumático, por lo cual, sin miedo, que seáis forenses, adelante. Yo me quedé con la ansiedad y depresión, sobre todo la depresión, además ante este hecho. ¿Por qué digo este hecho? También tenemos que ser muy cautos con eso y ver que en la esfera familiar, social de la persona no existan otras variables que puedan estar reaccionando a esto. O sea, imaginaos que se juntan la COVID, un divorcio y el acoso laboral. O sea, vamos a ver, también te puedes decir ahí el juez, magistrado, pues mire usted, es que usted dice que es reactivo a esto, pero esta persona también ha dicho que es que se está divorciando. Entonces hay que también ahí tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, ese malestar subjetivo acompañado por resonancia afectivo-emocional, disfuncional, porque estaba interfiriéndole, le ha interferido muchísimo, sobre todo en el área familiar con sus hijos, porque además no les quería preocupar, porque no se quería sentir. También eso del tema de la edad, vuelvo a incidir, ¿no? De tema familiar, porque no deja de ser esta persona el tío de sus hijos, ¿no? O sea, el que le está haciendo daño, entonces no deja de haber ahí también... Entonces tampoco quería preocuparles, como que también se lo ha comido bastante él, que yo le decía, no, tienes que abrirte, pues eso, ventilar, ¿no? Y eso, como digo, que no había otro acontecimiento vital que estuviera interfiriendo en ello. Las manifestaciones clínicas de este trastorno y que se evidenciaron además, pues eso, el humor depresivo, ansiedad, preocupación excesiva, rumiativo y sobre todo muy descontrolado. O sea, los pensamientos sigue, de pronto te habla una cosa, de pronto te habla otra. O sea, le cuesta tomar control, ¿no? de las situaciones y de pensamientos y emociones, evidentemente. Por supuesto, no quiero decir nada de que le derive a un psicólogo clínico. O sea, esto está claro. Y el grado de deterioro que está sufriendo en el desarrollo de sus actividades rutinarias, como digo, familiares y sociales en todos los ámbitos. Pues como os digo, el resultado del proceso está visto para la sentencia, no puedo decir, pero lo que sí que ha ocurrido, y lo hemos evidenciado, es una revictimización. O sea, el hecho de volver a ver a esas personas, pero esto es en este tipo de traumas y quizá también en otro tipo de traumas a nivel familiar o de violencia de género, o sea, el volver a ver a la persona que te está acosando, aquellos amigos que eran amigos y de pronto te han dejado de hablar sin saber por qué. Aquellas que encima las has estado pidiendo perdón, porque me dice, es que yo les llamo y les digo que yo no he hecho nada, os pido perdón y seguiréis siendo siempre mis amigos. Bueno, o sea, es que hay mucho para hablar, ¿no? Pero yo lo entiendo, yo no conocía a su agresor, entre comillas, y ya solamente con esa información que llevas de base, pues dices,
me pongo en tu piel, empatizas, aunque sé que me has dicho también que no hay que empatizar, pero yo como es que empatizo hasta con la silla, pues empatizas y cuesta mucho, o sea, cuesta ponerte en la piel de esa persona. Entonces decía, creo que he llorado bastante en el juicio. Bueno, pues llora, ha sido tu expresión emocional y tú lo necesitabas y era pues eso, era tu momento y ya ha pasado, ya ha pasado. Si me gustaría decir, importante, ha sido visto para sentencia, evidentemente cada parte, la defensa sí que solicitó efectivamente la vulneración de derechos y de la persona por el tema del acoso y una cuantía de 150.000 euros, etcétera, pero el Ministerio Fiscal y la otra parte pues se han decantado más por el tema del conflicto familiar. Ahora vamos a ver qué pasa. A mí me hubiera gustado daros una... pero que como está tan reciente, pues no os puedo decir, y por eso lo hemos traído aquí. Pues sí, diciendo que sí, que van a tener en cuenta toda esta sintomatología y todo todo esto que se ha presentado y todas las testificaciones, etcétera, etcétera, pero como digo, el Ministerio Fiscal sí que tiene en cuenta que hay un alto conflicto, ¿no?, en este tema y sobre todo por el tema de familia. Y creo que nada más. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas gracias. El tema de familia, Maite, el tema de familia, Maite, ¿es previo a la situación? Sí. Previo. Es previo. O sea, no ha venido, no es una consecuencia de la situación la situación... De hecho, los 2 primeros años, o sea, el líder, diríamos, o sea, el presidente, o sea, se le nombra, ¿no? Y cuando ya está en el cargo, dice, pues voy a meter a mi tío, porque es muy buen comunicador y bueno, y además ha sido también jefe de áreas de muchísimos... previamente en otros cargos, ¿no?, en otras organizaciones, ¿no? Y todos los 2 primeros años parece que va bien, o sea, venga, pues vente conmigo y me ayudas. El tío, o sea, lo que dice que encima estos 2 años le ayudó muchísimo, o sea, ha sido casi su mentor, previa y durante, o sea, previo al cargo y durante, que eso también lo recalca mucho y dice que moralmente también le hace mucho daño, es decir, yo además de su tío he sido su mentor, porque el presidente se quedó sin padres desde pequeño y entonces él como tío también, o sea, ahí es verdad que hay una mezcla, ¿no? O sea, esos lazos familiares que existen indudablemente y que se rompen a raíz de todos estos conflictos iniciales. Y son previos, pero luego durante igual, o sea, parece ser que sí que le pide consejo el sobrino al tío, oye, dime ¿tú qué harías?, ¿no? Porque a mí me gusta mucho lo que opinas y tal. Y justamente él dice que eso al final se va haciendo la sombra, además lo dice así, se va haciendo la sombra tan grande que le va tapando a él y que hay personas de la organización que se van poniendo de su lado y tal, y que la otra persona, o sea, el líder, va viendo como que le va ahí un poquito quitando poder y dice, no, te tengo que parar y hasta aquí has llegado. Esa es su percepción. Yeah. Claro, todo esto no es de pronto, es que dice, madre mía, te he dado mucha cuerda y ahora de pronto me quieres quitar a mi poder, ¿no? Pues ahora te lo voy a quitar, porque como yo tengo el poder, te lo voy a quitar. Utiliza mucho el tema del poder también, ¿no? Entonces, también, pues eso, le aconsejo hasta que llega un momento, que más o menos son los 2 años, claro, entra luego también la COVID, que también se hizo mucho inciso también en eso en el juicio, que también hay aislamiento y COVID. La COVID les vino muy bien también para el aislamiento. Ale, luego te quedas en casa y así tampoco nos estorbas. Le decía, mira qué bien nos ha venido, te quedas en casa. Por lo cual fueron 2 años que no hizo nada. Intentaba hacer algo, es lo que digo, venga, sí, haz este proyecto, venga, sí te entretienes, haz este proyecto, y cuando lo iba a presentar, no, pero ¿qué has hecho? Si esto no sirve para nada, ¿no? Entonces es como eso, un cambio ahí a los 2 años. Y ya te digo, sí, el Ministerio Fiscal sí que hizo mucho hincapié en el tema de las familias. Sí. Yo también lo sabía, que iba a haber ahí. Cuando vino dije, es que tema de familia, sí es que es verdad que siempre hay mucho... Pecado. Sí. Y lo han tenido bastante en cuenta. O sea, que claro. A ver ahora por dónde surge. Pero bueno, visto para sentencia. Visto para sentencia. Es una pena, ya os comentaré cómo termina. Y bueno, pues dudas, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda... ¿Algún acoso? ¿Algún conflicto? Que tengáis, que estéis dirimiendo ahora mismo. ¿Dudas de por qué estudiar psicología forense? ¿También? Pues espera, claro. Que voy.
Hay por ahí uno, me parece. Hola, no sé. Sí se oye, Sí, se me oye. Vale, me tengo que acercar más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por vuestra exposición, me resulta muy interesante. ¿Me lo acerco más? ¿Así? Vale. Yo soy técnica en prevención de riesgos laborales, entonces el tipo de valoraciones que yo tengo que hacer son diferentes, ¿no? Entonces a veces cuando en juicios hay otras evaluaciones, pues me interesa también conocer el trabajo que realizáis. Me gustaría saber si en vuestro informe concluís si hay acoso o no hay acoso. Porque, claro, aquí yo lo que he anotado de ese informe es se constata reacción de ansiedad, depresión, pero eso puede estar causado por otros motivos que no son ni el conflicto, ni el acoso, ni nada, o sea, hay algo diferente, ¿no? Y luego, también, claro, la definición de acoso que habéis indicado los dos es la de la RAE. Eso no es está ni en el Código Penal, ni en el protocolo de la AGE, ni en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la del protocolo de la... Y claro, cuando tengo que abordar una valoración, hay un protocolo normalmente, y ese protocolo indica una definición. Y por ejemplo, el protocolo de la AGE lo que nos dice es, la Administración General del Estado es que tenga la intención o produzca el efecto. Entonces no hay que tener esa intencionalidad en las conductas. Y la definición que da el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es que esas conductas supongan un riesgo para la salud de la persona. No tiene que haber daño. Entonces, claro, yo veo que la visión o la manera de hacer vuestra valoración, aunque las pruebas yo el LIPS también lo paso, es muy distinta, porque no vemos el efecto, pero no incluye en el concepto de prevención la intencionalidad ni el daño. No sé si me he explicado. Hablo yo primero un poquitín, nada, y se lo paso toda la parte legal a Miguel Ángel. A ver, yo también soy técnico en prevención de riesgos. Entonces, una cosa, a ver, yo no interpreto, efectivamente, yo constato y digo, además, puedes decir, según Leyman y el cuestionario LIS 60, ¿no? Adaptados, sí, decir que están supervalidados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sí que tengo muy en cuenta, en el concepto que comentas de acoso, estos seis puntos, ¿no? El del desprestigio laboral, el empobrecimiento del progreso de la persona en el desarrollo de su trabajo, la incomunicación o bloqueo. Sí que haya una intencionalidad, sí, yo sí que lo tengo en cuenta, esa intención, ¿no? Siempre, o sea, que sea volitivo, que lo estés haciendo a conciencia, ¿no? Todo esto. Y, como digo, la intimidación encubierta y tal. Si te lees de todas maneras, bueno, en Internet, en cuanto pongas el I60 y tal, hay un manual que además es súper fácil de entender, o sea, y te lo explica súper bien. A mí estos indicadores me gustan. Como técnico de riesgos, algo que le dije al abogado, solicita a la otra parte la evaluación de riesgos y el plan de seguridad. Porque vamos a ver en los riesgos psicosociales, efectivamente, en el apartado donde aparezcan todo el tema de tecnoestrés, el burnout y el moving, a ver qué es lo que ellos consideran. No se lo han entregado. También te lo digo, no se lo han llegado a entregar, porque yo decía, es muy importante saber dentro de cada empresa esa evaluación de riesgos. Hay un criterio técnico de la Inspección de Trabajo de acoso, y entonces ahí lo primero que te dice es tener la evaluación de riesgos psicosociales. Este es el que está publicado además también, todo este concepto está publicado en el... Entonces, claro, es que la empresa tiene una responsabilidad si hay una situación de acoso y no lo ha identificado, tomado acciones para prevenirlo, intervenir, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Que no es solamente la persona acosadora, sino es la organización la que tiene la organización, de ahí en prevención de riesgos. Sí. Y yo lo pedí, todo tuyo. La verdad es que con mayor frecuencia los propios abogados están solicitando lo que estaba comentando Maite, ¿no? Que Maite se lo ha indicado al abogado en este proceso. Oye, déjanos la encuesta, a ver qué ha detectado la encuesta. Déjanos si tenéis algún canal específico de ayuda a los empleados, de ayuda psicológica, pues esta persona ha llamado, ¿no? ¿Y con qué motivo a ese canal, ¿no? O se le está facilitando ayuda de algún tipo por parte de la empresa, o hay denuncias previas internas, ¿no? O el propio Departamento de Prevención o Recursos Humanos. Yo creo que el Departamento de Prevención tiene que estar formalmente en el mismo nivel que Recursos Humanos. Pero bueno, eso es otro cantar, ¿eh? La dependencia o no de recursos humanos por parte de los sistemas de prevención no siempre es aconsejable, pero eso es una opinión personal.
que seguramente como técnico en prevención compartirás. Pero hay muchos instrumentos internos que pueden permitir a la empresa, aparte de los canales de denuncia, en fin, todo lo que trabajáis habitualmente los técnicos de prevención, para que la empresa conozca previamente ese tipo de situaciones y los valore. Bueno, pues los abogados están pidiendo, lo estaba contando la Maite. ¿Por qué? Porque en muchos casos la propia encuesta te está determinando que hace 1 año y medio o 2 años esta persona viene sufriendo determinadas situaciones. Lo de la RAE, tratamos de buscar una terminología lo más aséptica posible, ¿no? Que no fuera ni de prevención de riesgos, ni de magistratura de trabajo, ni de sindical, que también la hay. Vámonos a esto. ¿Y qué dice la RAE? Bueno, que en buena lógica, sobre terminología y significado de palabras, bueno, pues por tratar de huir de cualquier sesgo de ningún tipo, ni de prevención, ni de jurisprudencia, incluso ni de psicología, para ser lo más asépticos posibles. Pero es cierto que al final esa definición de la RAE es que queda muy claramente definido lo que es una cosa y lo que es otra, ¿no? No obstante, el papel que tenéis los técnicos de prevención en las compañías, independientemente del tamaño, es clave para determinar situaciones de este tipo. Es más, ese 70% que veíamos antes que quedarían desestimados, si se acudiera directamente a la fuente, en muchos casos ni se produciría la situación de demanda. Es decir, si la empresa se pronunciara adecuadamente y dijera, oiga, pues mire, en este caso sí, en este caso le hemos pasado estas pruebas, esta entrevista, le hemos hecho la evaluación de riesgos, esta empresa tiene este canal psicológico a disposición del empleado o la empleada. Oiga, no hemos detectado en los últimos 2 años ninguna situación de conflicto. Hay una evaluación del desempeño que en ningún caso, que firma y además firma y reconoce que está conforme con ella. No ha hecho ninguna objeción a ningún tipo de esto. No se ha dirigido a recursos humanos para manifestar, oiga, que estoy siendo, que me está pasando esto y esto. Por eso se llega a ese 70% de denuncias que no prosperan, porque es que no hay contenido previo. Y de golpe y porrazo un día que ya no puede más, o que su pareja o sus hijos o un amigo que tiene de la facultad le dicen, oye, tú tienes acoso, vete a un abogado. Y resulta que tiene acoso. Pues no, valoremos las cosas, ¿no? Y por lo que se respecta a valorar, no valoramos hechos, valoramos compatibilidad, como decía Maite, de psicopatologías con hechos, pero la valoración del hecho en sí mismo es de la magistratura. Yo más o menos algo parecido hago, ¿no? Digo que en función de las escalas del LIP, lo que describe de las conductas sufridas puede ser compatible o es compatible con la sintomatología. Sí, más pues muy es bien. lo que yo concluyo Sí. después de haber acudido a varios juicios Pues varias collejas por no haberlo redactado ISSN, correctamente. Claro. Además, el cuadernillo sé que te indico que puedes consultar, que está muy bien porque te dice, por ejemplo, el desprestigio laboral, pues son las preguntas, la 7, la 20, la 33, ¿no? Y entonces es que te das cuenta, ¿no?, lo que le estás preguntando a la persona, o si te lo haces a ti mismo, ¿no? Y entonces si realmente, respondes sinceramente, pues muy bien. Sí, siempre hay un punto, es verdad, lo has dicho, en el que parece que ya te abren los ojos. En este caso fue el cardiólogo, le dijo, chico, claro, no he dicho, es verdad que esta persona sufrió en su anterior trabajo un infarto y por eso estaba en cardiología. Y el cardiólogo le dice, tienes un alto nivel de seriedad, te va a dar un pampurrio cualquier día, vete a un psicólogo o a un abogado que verdad que hay alguien siempre que le tiene que abrir los ojos. Porque también dice, 2 años sufriendo esto. Claro, tú como psicólogo sabes que lo de la indefensión, claro. Pero es que él además, como tío estaba diciendo, es que estaba esperando que lo solucionara, que hubiera una solución. Es que no deja de ser claro, como familiar también, decía, pero ¿cómo voy a demandar a mi propio? O sea, que también cada caso hay que tomarlo también, muy específico. Ahora, por ejemplo, de esta misma compañía, pues va a demandar otra persona, también por acoso, pero ya no es familiar y ya cambia, ¿no? Ya ha puesto en el canal de denuncia también. Ya hay otros factores que ya hay que tenerlo todo. Cuanto más documentación tengáis, muchísimo mejor. Y la evaluación de riesgos del plan de seguridad y salud en riesgos psicosociales es muy importante. Mucho que decir. ¿Es una empresa, trabajas en una compañía grande o...? No, yo tengo mi empresa, yo soy una consultora como consultora, hago evaluación, normalmente, siempre por parte de las empresas que me piden que haga esa valoración porque se ha activado el protocolo de acoso o porque no tienen protocolo de acoso, pero una persona pues ha denunciado o se lo dice y no saben qué hacer, ¿no? Entiendo. Entonces, si hay protocolo, está todo más pautado, más sencillo.
y si no, bueno, pues también se hace. Y luego, claro, las situaciones que yo conozco que van a juicio son las que, habiéndolo reclamado, pues se concluye que no es acoso, que es un conflicto abierto, por ejemplo, porque claro, yo acoso lo entiendo que una de las partes hace esas conductas y la otra no. Pero esto, como yo siempre digo, esto hay un límite de tiempo, de aguante, porque a lo mejor, pues por el estilo de afrontamiento, es pasivo, pero llega un momento que tienes un límite y haces también tus insultos, entonces ya es un conflicto abierto. Entonces, ¿sabes? Cuando se valora, han pasado 6 años, 4 años, y ya es un conflicto abierto más que acoso o, bueno, lo que sea. El caso es que se concluye que no es acoso, que es conflicto. Entonces, la persona que lo demanda no está de acuerdo y lo denuncia. O también me ha ocurrido que, concluyendo que es acoso, la empresa lo despide y pues denuncia ese despido porque no lo considera adecuado. Y va con un informe diciendo que la víctima de acoso es él. Eso también me ha ocurrido. Si es complicado en las... bueno, y Maite lo conoce bien. Si es complicado en las propias situaciones de acoso, no digamos ya cuando en situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Ahí ya la complejidad y la complicación pues es tremenda, ¿no? Se entrelazan, ¿no? Empieza Tremenda, acoso sexual y luego ya va hacia a otros. Se mezclan otros factores. Sí, pero bueno, vosotros tenéis mucho que aportar a las compañías. En el sentido, primero, de orientarles y estructurarles los fundamentos, los procedimientos, los canales y, sobre todo, la prevención de... Claro, decir, oiga, es que esto se viene produciendo hace 9 meses. Es que este señor, en la anterior evaluación, ya pasaba esto. Si además sois capaces de pegar a los reconocimientos médicos tradicionales de TOSA y DIGA 33... Oiga, pásele unas mínimas pruebas psicológicas que determinen cuál es el estado. Y esa información se añade y se agrega a la información médica, que de tal manera que pues la empresa tenga una información del estado psíquico. La vigilancia en la salud psicológica, claro, es otro tema. Eso no da para, mira, eso ya, ideas para el año que viene. Eso da para mucho. Sí. Yo te diría eso, que lo estás haciendo bien, o sea, que estás evaluando el acoso de acuerdo a pero como te ha dicho Miguel Ángel, hay muchísimas más escalas, por si quieres seguir ampliando el tema. Todo lo que sea en base a la evidencia científica, porque además tú lo sabes en los juicios luego... pero esto está... Bueno, incluso los propios abogados, yo le tuve que preguntar el otro día, es que me hacía dudar, ¿verdad? Le tuve que preguntar a Miguel Ángel, el I60 está validado porque me le sé de memoria, me gusta mucho utilizarlo, pero tuve que incluso yo por mí misma decir, Miguel Ángel, ¿verdad? Sí, me dijo que sí, Maite, que sí. Vale, que es muy prestigioso y tal, y Pascual, ¿no? Entonces, el tener esa evidencia científica es muy importante. Como dice él, todo lo que documentes con todo lo físico, que luego esta persona, por ejemplo, en este caso, pues ya la baja del médico de cabecera por ansiedad, está tomando ya fármacos, ya imagínate, o sea, de farmacología ansiodepresiva, claro, el tema de cardiología, ¿no? Ya se juntan ya varios documentos también que son muy importantes dentro de esa evaluación que puedas estar haciendo, o sea, ya se suma, ¿no? Ya no solamente la evaluación que tú hagas, sino todo lo que puede aportar que complementa a todo ese estado físico-emocional, o sea, que está sintiendo. Entonces, si además lo desarrollas en base a lo que dicen estas escalas, bienvenido sea, lo estás haciendo bien. Yo haría un apunte para no errar, que sería un poco la criba o los pasos a dar para que a la hora del juicio lo tengan todo también en cuenta, que sería psiquiatra, el cauce, psiquiatra, psicólogo y perito. Muy importante que el psicólogo no coincida con ser la misma persona que el perito. Sí, muy importante. Determinante. Sí. ¿Psicólogo te refieres a psicoterapeuta? Sí, no puede ser la misma persona. Claro. Porque ya hay un interés. A la par que se recogen reconocimientos de psicólogo, que puedan estar haciendo comorbilidades con trastornos del postraumático, que eso ya solo lo puede designar el psicólogo, aunque luego el psicólogo forense, el perito, lo ratifique de que lo está sufriendo, también todos los informes de los médicos de atención primaria y de los especialistas. Pero muy importante que entre medias de psiquiatra y forense, perito, esté el psicólogo y que no coincidan en que sea la misma persona. Sí, muy buena punto. Así es. Porque si no, no vale nada. No va a valer nada. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más. Sí.
Bueno, muchas gracias por las presentaciones, me han interesado mucho y tengo un par de preguntas, sobre todo de curiosidad, así a nivel práctico, por interés personal. Me ha llamado la atención que lo que se valora son la compatibilidad de los trastornos. Entonces yo me pregunto, como depende un poco también de la resiliencia de la persona, parece que a más resiliente aguantas más violencia y como que me deja un poco así de indefensión y decir, bueno, entonces no es bueno ser resiliente o cuándo empezar a quejarse. Depende de la persona, ¿no? Las herramientas psicométricas relacionadas con la valoración del acoso valoran frecuencia, duración, percepción de las conductas de acoso, ¿no? Lógicamente ya ahí de antemano la percepción es distinta en cada persona, ¿no? Para una persona la intensidad puede ser 100 y para la misma persona para otra persona que sufre las mismas circunstancias la intensidad puede ser 60. Aunque la intensidad sea 60, las conductas se producen. Es decir, al pasar la prueba psicométrica te dice si ese tipo de conductas bajo la percepción simple de la persona se produce o no. La resiliencia o la capacidad de asunción de ese acoso y de pelear con él te la determinan las psicopatologías que te derivan las otras pruebas, ¿no? Es decir, hablaba Maite del PAI, pues el PAI a la mayor parte de los psicólogos forenses les encanta. Yo soy más de MPPI, pero bueno, por razones, cada uno se familiariza con una prueba, ¿no? Esas pruebas sí son las que te dan la intensidad. Y en la intensidad de las psicopatologías no necesariamente está asociada a la resiliencia. Tú puedes ser o tener una capacidad de enfrentamiento alta y sin embargo estar padeciendo psicopatologías claras que no dejas entrever por tu conducta de resiliencia, pero sin embargo en el momento que rascas existen y en algunos casos con más intensidad. Maite seguro que se ha encontrado, y María igual que yo, personas que aparentemente parece que tienen más capacidad y que van como, entre comillas, más sobradas y dices, bueno, pues esta persona puede tener más capacidad de aguantar esta situación y sin embargo los resultados son desastrosos. O sea, que el hombre está o la mujer está fatal, ¿no? Por eso es muy importante también la entrevista semiestructurada, porque la entrevista semiestructurada te da muchas pistas sobre las puntuaciones que se van a obtener luego en las pruebas psicométricas, ¿no? Muy importante. Y lo que comentaba también María, ¿no? Ese orden de en qué grado estoy, psiquiatra, cómo me puede ayudar, psicólogo, y qué evaluación hace de esto, psicólogo forense. Ese orden es muy difícil que nos llegue a nosotros un caso que no haya pasado, que no se esté medicando, que no haya pasado por un médico de familia y le haya recomendado algún tratamiento para dormir o para la ansiedad. Es muy difícil en muchos casos que no haya ido ya un psicólogo, bien de la sanidad pública o bien en consulta privada, y que ya se vea claramente cuáles son los síntomas. En el momento que hablas con el psicólogo, cuál es que está padeciendo síntomas concretos. Es decir, lo raro es que nos llegue un caso que no se esté medicando, que no haya ido al psicólogo. Pues, yo ya diría de antemano que ese caso me pondría sobre aviso, ¿no? Por hacer un apunte, en cualquier caso, ya no se trata de medir el factor resiliente o no. Yo siempre digo que el cuerpo habla y las somatizaciones están ahí, por mucho que tú seas resiliente y que tengas una habilidad cognitiva para los mecanismos de defensa, racionalizarlos. ¿En serio? Vale, perdón. Vale, repito, que no se trata tampoco de la capacidad y del nivel de ser resiliente o no serlo, sino que las somatizaciones existen, por mucho que tú cognitivamente quieras racionalizarlas y tener los mecanismos de defensa para racionalizarlas y darle explicación a todo. Cuando la somatización aparece, esto ya es a nivel más clínico que forense, llega un momento en que vas al psicólogo o vas al médico de atención primaria que te escucha y te dice, pues mira, no, tú del estómago no te pasa nada, al final terminas derivado al psicólogo o psiquiatra. Y ahí es donde ya el psicólogo y psiquiatra, por mucho que tengamos delante a alguien que nos dice, no, si yo estoy bien en todo, pero me pasa esto, pues entonces ya le hablamos de la indefensión aprendida, que es un hilo de dónde tirar. Porque muchas veces, como pasa también en violencia de género, se está siendo maltratado entre comillas, pero no lo sabes.
Entonces es otro hilo, por muy resiliente que seas. Sí, yo 2 apuntes también con esto, ¿no? Bajo mi experiencia. Y además el tema de la resiliencia también me gusta mucho. Efectivamente, las capacidades de cada persona son distintas. Hay algunas que son, fíjate, esta llevaba 2 años, pero es que puedes llevar toda la vida bajo esa violencia. O sea, puedes vivir y no te tiene tampoco que estar interfiriendo, como he dicho, en tu vida familiar. Y conocemos, yo creo que en tu ámbito, ¿no? Bueno, pues por justo esa capacidad, bueno, pues lo he hecho un hábito de vida, una manera de vida, bueno, pues sí, de vez en cuando me duele la cabeza, ¿cuántos conocemos? Están somatizando, pero al final tira millas y dices, pues, ¿para qué voy a buscar otro trabajo? O sea, es que son muchas características. Sí que me gusta a mí también en la entrevista buscar sus fortalezas y sus debilidades, claro, pero sí sus fortalezas, efectivamente, de ver esa capacidad y por qué ha llegado hasta aquí. Y la segunda se me ha olvidado, no, la segunda era efectivamente que eso, ver las fortalezas de la entrevista semiestructurada, y lo segundo lo que ha dicho María, que es muy, muy importante ver pues todo en su conjunto, ¿no? O sea, no solamente las resiliencias, sino las fortalezas que hay en esa resiliencia y luego la sintomatología que está derivando de todo. Y cómo él tiene esa capacidad de afrontamiento, o sea, es que lo ves enseguida también. Te lo está expresando por el bloqueo o por, como he dicho, por no saber tomar, planificar decisiones o eso, regularse emocionalmente, y efectivamente por el tema de las somatizaciones que el cuerpo habla. Totalmente de acuerdo. Bueno, y que muchas veces te tienes que retrotraer en el tiempo. A lo mejor el conflicto está saliendo ahora, pero ya viene aprendido desde hace 2 o 3 trabajos atrás. Somatizaciones, al final. Sí. Muy bien, gracias. Y tenía otra pregunta, si puedo, Sí, sí. que es, desde vuestra experiencia, si hay alguna forma o algún paso que pudierais dar para prevenir la escalada del conflicto a acoso, Sí. como algo a nivel práctico que pueda hacer la supuesta víctima, o sea, para evitar esa escalada. A la víctima. No sé, acudir a superiores o a prevención. Para eso tiene que ser consciente de que está sufriendo algo Sí. que no encaja. Sí, pero Y los mecanismos de defensa son muy traicioneros. también me refiero a algo que pueda hacer y o que deba hacer. Cuando ya tiene la percepción de que está sucediendo algo. No, cuando tiene la percepción, pero es que a mí me parece que hay un punto entre conflicto ya de alto nivel y acoso que se mezcla un poco. Y entonces... Cuando el conflicto perdura en el tiempo, el riesgo de convertirse en acoso es alto. ¿Y se puede Muy prevenir alto. de alguna manera eso? Bueno, se puede prevenir gracias a la acción de los técnicos de prevención, tanto de las compañías como hay instrumentos y protocolos adecuados como para prevenir eso. Los canales de denuncia, los protocolos establecidos, las líneas de denuncia, en fin, todo lo que los técnicos de prevención suelen hacer. Para eso hay que acudir a ellos, ¿no? Ojo que muchas veces la persona que tiene un conflicto elevado o que sufre acoso no acude a los propios instrumentos de la compañía o no denuncia ese tipo de situaciones, ¿verdad, Maite? Sí. Que yo, desde mi experiencia personal un poco, pero no he llegado a tanto, pero de otros compañeros, yo trabajo en la sanidad pública y no... ¿No tenéis canales? ¿No tenéis canales en la...? Sí, pero no resuelven. Digamos que todos son compañeros, no sé si son los jefes o los protocolos cuando se ha acudido. Sí, Claro, pero... diferenciados completamente. Uh-huh. El protocolo está integrado, entonces no tiene por qué ser acoso para activar el protocolo, para que haya un mediador o mediadora que te ayude a gestionar ese conflicto y no vía de acoso. Ya. Es de las organizaciones que yo conozco que tienen un protocolo de conflictos, que es muy interesante. Porque la mayoría Diferenciado además del protocolo de acoso. está integrado. El micrófono, sí. Para que salga en el vídeo, Es que repito. conozco el protocolo de SERNAS porque una de las acciones que más hago es dar la formación sobre ese protocolo, ¿no?, del Servicio Madrileño de Salud. Entonces, está integrado para los conflictos y los 3 tipos de acoso: acoso psicológico, sexual y por razón de sexo. Bueno, y también incluye el discriminatorio. Entonces, cuando se solicita la apertura, no hace falta que tú digas, esta persona me está acosando, que demuestres hechos. Puede ser un conflicto y ahí hay una persona
que lo valora y una de las intervenciones es un diálogo mediado o mediación. Entonces está la mediación en los conflictos para evitar que se llegue al acoso. Me parece muy interesante, bien integrado, separado, que haya esos protocolos de conflictos, porque si no ya tienes que esperar a que sea acoso para pedir ayuda o denunciarlo, que también se puede en la evaluación de riesgos psicosociales, en la vigilancia de la salud, etcétera. Y la principal situación individual o la principal herramienta es, yo creo, la asertividad. Hay, por ejemplo, el Instituto Alemán de Seguridad y Salud en el Trabajo, unas investigaciones que la persona que acosa tiene un estilo agresivo, ¿no? De agresivo, asertivo, pasivo. Y el que ese estilo de víctima que habéis indicado de acoso es un estilo pasivo y de indefensión aprendida. El estilo de conflicto es un estilo asertivo. Entonces, una de las claves para que cuando hay una acosadora hay unas personas que sí que desarrollen más esas consecuencias o daños de víctima de acoso es porque no tienen un estilo asertivo. No saben parar, poner límites sanos, etcétera, ¿no? O simplemente decir, no quiero que me hables así. No te permito que me digas en una reunión el trabajo que has hecho no vale. Adoptar ese estilo más pasivo. Entonces eso cronifica el acoso. Lo único que en los casos así que he tenido más cercanos es como que la gente piensa que no sirve de nada. Tienen un poco la percepción de que han ido a recursos humanos o a prevención de riesgos y que no ha servido de nada, que lo han comunicado, ahí se ha quedado. Yo creo que hay un escalón un poco más abajo de tu pregunta, que es qué podrían hacer los equipos de recursos humanos de formación, las organizaciones. mucha formación. Entonces yo creo que entraríamos en el estrato de dedicar tiempo a hacer encuestas a los empleados, tanto a nivel de valoración del líder como a nivel de la percepción del clima psicológico que se está desarrollando. Y ahí es donde se empezarían a ver cositas. Yo trabajo en un proyecto ahora mismo financiado por el Ministerio y trabajamos en base a identificar el líder de base segura, porque el líder de base segura nos permite saber las otras dimensiones, burnout, acoso, conflicto, todo. Estoy de acuerdo, hay una falta Entonces, de liderazgo yo creo que también lo he visto ahí claro. Como tú decías antes, ¿qué se puede hacer para prevenir? Para prevenir te tienes que anticipar, y para anticiparte tienes que dedicarle algo que no existe, que es tiempo, y las organizaciones raramente van a decir voluntariamente a su equipo de recursos humanos que encuesten a sus empleados para que evalúen a sus líderes y a su clima psicológico. En la sanidad. Entonces, de la comunidad. el clima de seguridad psicológica nadie lo quiere saber. Y la valoración del líder menos. Sí. Entonces es luchar contra la propia organización. Totalmente. Es una directriz que no va a poder ser. Sí. Como decía la compañera, además, lo que me preguntaban también a mí unos alumnos, ¿cómo se puede aprender empatía? Como asertividad, ¿no? Como has dicho, yo decía, mucha formación. Claro, si no naces con esas características, yo decía, mucha formación. Acude a recursos, tienes que acudir a recursos humanos. Lo ha dicho la compañera, creo que además te lo agradecemos muchísimo, es todo lo que te ha dicho, y sobre todo el desarrollo de planes de formación que entran dentro de la prevención y creo que son muy, muy importantes y que por falta de tiempo y ahora mismo, según tenemos garantizar el anonimato. Muchas veces que desde recursos humanos tenga un buzón. Yo, como soy orientadora educativa, pues también lo hago con los niños y creo que es una idea brillante. Un buzón totalmente anónimo donde ellos puedan depositar una nota, ya no solo para denunciar cosas que les pasan a ellos, sino para denunciar cosas que están viendo que les pasan a compañeros, entre compañeros y con docentes. Entonces, es algo que en las empresas, en las organizaciones también puede garantizar el anonimato. Creo que es un primer paso para que se empiecen a destapar muchas alcantarillas. Gracias. Así, la segunda cosita que iba a decir yo antes, que se me ha olvidado, es que también este cuestionario, por lo de la resiliencia, también te desarrolla muy bien, por si lo leéis, eso, las estrategias también que tenemos de capacidad frente a también... da unas pinceladas y tal, lo explica, pero que también es muy interesante en relación con lo de la resiliencia que comentabas, por si quieres leértele el cuadernito, de González de Rivera, que está muy bien, ¿vale?
Bueno, hay mucho que hacer en este ámbito, como veréis. Están los abogados, psicólogos, peritos, orientadores, bueno, pues ahí hay mucho trabajo. Además, claro, es como lo que hemos hablado, otros tipos de violencia que también se está haciendo más conciencia de ello. Mucha educación que falta, porque aquí ya englobo todos los sectores. La ley del silencio. Hay que hacer una lucha contra la ley del silencio total. Porque todos conocemos algún caso, porque todos hemos visto en algún momento algún desprecio, porque el vecino siempre ha escuchado en algún momento todas las semanas gritar al niño de abajo y al final de, ay, pero si era muy bueno, si todos los días saludaba. La ley del silencio. Creo que es lo que más hay que educar desde que nacen los niños, porque es lo que se deriva al final en todo su desarrollo y sobre todo en el profesional. Si no me pasa a mí, yo me callo. Bueno, mientras que le esté pasando al otro, no. Hay que romper contra eso. Es que, claro, es la ley del silencio y la cultura del miedo en la que estamos ahora. Claro, es que... por eso garantizar el anonimato muchas veces te abre puertas que luego también, bueno, tiene su parte peligrosa, porque no todo puede ser verdad o no todo... Pero bueno, no deja de ser un hilo del que tirar. Es que de esto del miedo es que es verdad, se ve. Estos compañeros que como ahora te van a apoyar por perder el puesto de trabajo. Esto lo veo yo, pero vamos, y los que han sido compañeros toda tu vida y pronto, uy, quita, que yo no me quiero meter en mal lío. Cuando hay problemas desaparece todo. Desaparece todo. Esto se ve. Entonces el apoyo, fijaros qué importante es, el apoyo y la buena, que hablábamos antes, ¿no? Las organizaciones resilientes y que todo fluya por el mismo cauce. Y es complicado de ver, claro. Bueno, pues yo creo ya. Muchas gracias por para vosotras por estar aquí a estas horas. A vosotras.